Es una bendición, mis hermanos, compartir una vez más con ustedes la bendita palabra del Señor. Y yo quisiera, mis hermanos, que abrieran sus Biblias y vamos a buscar el pasaje de Jueces en su capítulo 16. Jueces en su capítulo 16. Vamos a leer los versículos 17 al versículo 21. Jueces capítulo 16, versículo 17 al 31. Vamos a leer esta porción bíblica y dice de esta manera: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quirejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acercadme y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellos. Y la casa estaba llena de hombres, mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y lo tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Puede sentarse, mis hermanos.
Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema: la deslealtad del hombre de fe. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. La deslealtad del hombre de fe. El hombre por naturaleza, mis hermanos, es traicionero. Es traicionero de corazón, por su naturaleza pecaminosa. Pero el hombre de fe se le demanda lealtad de parte de su Señor y Dios como siervo. Y ni aun que el hombre de fe sabe de esta verdad, lucha para que su corazón no sea traicionero. Pero sin embargo, podemos notar que ni aun en la vida de los grandes hombres de fe que fueron siervos de Dios, experimentaron la traición hacia Dios en sus propias vidas. Y es lo que hoy quiero compartir con ustedes sobre la deslealtad del hombre de fe. Encontramos una primera verdad para entender esto y lo podemos ver en el versículo 17. Y la palabra de Dios dice de esta manera: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me deleitaré y seré como todos los hombres. Mis hermanos, pensando en este versículo de la palabra del Señor, podemos aprender que la deslealtad del hombre de fe es una deslealtad que pierde fuerza. Si es una deslealtad que pierde fuerza, notemos cómo lo desarrolla la palabra de Dios. Tenemos que entender que su fortaleza venía de su relación única con Dios, basada en la promesa nazarea, que era la condición que Dios había puesto a través de su palabra. Cuando nosotros vemos que desde muy niño, adolescente y joven, este hombre mantenía una relación con Dios, una relación como nazareo de acuerdo a lo que Dios le había prohibido tanto a la familia como él, para mantener lo que eran los mandamientos de Dios, lo que era tener una relación correcta a través de la obediencia de la palabra de Dios. Notemos que Sansón no se desvió cuando era niño, adolescente, cuando fue joven, ni aún en la edad adulta, sino más o menos de adulto en adelante. Es donde él entra con problemas espirituales con Dios. Y nosotros podemos aprender, mis hermanos, una primera verdad entonces, que es una deslealtad que pierde fuerzas, pero tenemos que entender que hubo una etapa en que esta realidad de poder espiritual en él estaba basado en una relación correcta con Dios. Su largo cabello solo era una señal de ello. No es que en el pelo había poder, no es que el pelo cualquiera lo pudiera tomar y era como un amuleto para poder sacar algo de poder del pelo de Sansón. No era eso la idea. Tenemos que entender que el poder que él vivía antes de desobedecer a Dios es porque tenía una relación correcta con Dios. Cuando Dalila se volvió más importante que Dios para él, su fortaleza fue quitada. Hermanos, una gran verdad para meditar: que cuando algo toma el lugar de Dios en nuestra vida, nuestra fortaleza empieza a caer espiritualmente. La fortaleza en Cristo, la fortaleza en la fe en la palabra de Dios, la fortaleza en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando algo quita el lugar que le corresponde a Dios, empieza a sufrir el cristiano sin darse cuenta de los peligros que tiene por encima si no reflexiona. Sansón había sido llevado más de una vez a la maldad, y esta maldad podemos darnos cuenta que era un peligro tras peligro por el amor a las mujeres. Sin embargo, no aprendió de tales advertencias y por tercera vez cayó en la misma trampa, pero esta vez fue su ruina, fue fatal. Hermanos, la misericordia de Dios para los hombres de fe, cuando fracasan, Dios les advierte de una o de otra manera para que reflexionen,
pero llegará el momento en que Dios va a intervenir para dar lecciones a aquellos quienes no entienden sobre lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando. La deslealtad del hombre de fe es una deslealtad que pierde fuerzas. Cuando ya no hay esa fuerza para adorar al Señor en una relación correcta, para tener una relación continua con Dios a cada momento de la vida, para poder ser leal y fiel a Dios en todas las áreas de la vida, es porque algo está mal en nuestra vida. Cuando solo nos interese o seamos tentados solo para el asunto religioso de 1 hora o 2 horas de culto, es porque hay indicadores que nos están diciendo algo ha tomado el lugar que le corresponde a Dios. Porque Dios no solo quiere 1 hora, no solo quiere 2 horas, no solo quiere 3 horas a la semana. Dios quiere todos los minutos, segundos y horas de la vida para mantener una relación correcta con Dios. Y esto fue lo que le pasó a Sansón. Tenemos que entender entonces que la palabra de Dios nos da con lujo de detalle todo lo que estaba pasando. Sansón había sido llevado más de una vez a la maldad. Se le había advertido, pero llegó su momento para que fuera su experiencia fatal. Esto nos ayuda a comprender que el libertinaje es una de las cosas que quita las fuerzas en el corazón del hombre. Esa voluntad que aprende a someterse bajo la voluntad de Dios y que poco a poco se degrada porque ahora su propia voluntad es más que la voluntad de Dios. Mis hermanos, es un pozo profundo en que muchos han caído y del cual pocos han escapado. Y eso por un milagro de misericordia divina, cuando Dios interviene por su gracia, con la pérdida de su reputación y lo inútil casi total de su fuerza física, excepto su alma, aunque pierda fuerza y arrincona la obra del Espíritu Santo en su interior, su fuerza queda debilitada porque no obra en el poder del Espíritu Santo. Este es el cuadro que podemos nosotros comprender, que la deslealtad del hombre de fe es una deslealtad que pierde fuerza. La angustia del sufrimiento del alma es 10,000 veces más grande que todos los placeres del pecado para el auténtico hombre de fe. Es la realidad que podemos ver acá. Pero también la palabra del Señor nos enseña en relación a nuestro tema, la deslealtad del hombre de fe. Notemos lo que dice el versículo 21. El versículo 21 dice, la otra fracción que dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Esta otra pequeña fracción de la Biblia nos ayuda a entender que la deslealtad del hombre de fe también es una deslealtad que pierde la vista. Si es una deslealtad que pierde la vista, Jehová ya se había apartado de él en lo que es su forma de estar obrando de manera sana y correcta en la vida de él, por la decisión que él había tomado de desagradar a Dios. Le sacaron los ojos. La práctica de cegar a un enemigo y luego forzarlo a que moliese granos en un molino es conocido por textos antiguos. Era una práctica de los países de aquellos que están por allá en el oriente. Los efectos fatales de la falsa seguridad, como lo vivió Sansón después de ceder a Dalila. Él pensó de que iba a escapar de su enemigo, tal como había estado sucediendo. Llegó el momento en que sale a luz que eso ya no era cierto. Satanás destruye a los hombres halagándolos para que adquieran una buena opinión de su propia firmeza o de su propia fuerza o de su propio intelecto o de su propia opinión. Esa es una realidad en lo que Sansón estaba viviendo. Dalila se tomó el papel, se tomó todo el tiempo para darle todo el cariño, toda caricia a este hombre, para elevar su ego y luego caer en sus manos. Cuando nosotros vemos esta escena, solo nos hace recordar, mis hermanos, del peligro que tenemos los humanos de estar halagando a los humanos sin priorizar lo que es la vida espiritual en el orden correcto. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque eso le puede pasar a los mismos cristianos. El cristiano le puede halagar solo priorizando las cosas que no están en el orden de Dios. Pero es una advertencia, porque cualquiera le puede hablar bonito,
pero si no está en el orden de Dios, solo está viviendo lo que Dalila le hizo a Sansón. Ahora aquel que le va a hablar en el orden bíblico, tal y como la Biblia lo dice, cuando lo quiere ayudar para que crezca espiritualmente en el orden correcto, no va a estar utilizando la vanidad, la fuerza temporal con fines egoístas o caprichudos o intereses egoístas para cegar a su propio hermano en la fe. En este caso Dalila era una mujer impía. En este caso Dalila no era de fe, pero se tomó todo el tiempo para hacer caer a este hombre en su propia desgracia. Mis hermanos, Satanás, mis hermanos, los lleva a que nada les importe y nada teman, y entonces les roba su fuerza y honor. Satanás los lleva cautivos a su propia voluntad cuando dormimos. Nuestros enemigos espirituales no duermen. Tenemos que entender eso. El enemigo no duerme. Nosotros somos tentados para dormir, pero el enemigo no duerme. Los ojos de Sansón fueron la entrada de su pecado, de acuerdo al versículo 1. Y ahora su castigo empieza por sus propios ojos. Los filisteos lo dejaron ciego, sin vista, y tuvo tiempo para recordar que su propia lujuria lo había cegado mucho tiempo antes. La mejor forma de preservar los ojos es quitarlos de la vanidad, la lujuria, la fornicación con el deseo carnal que se contempla. Aprended de la caída de Sansón. Velad cuidadosamente contra todas las concupiscencias carnales que se presentan en la vida del cristiano. Y mis queridos hermanos, porque toda nuestra gloria se va en el término humano y nuestra defensa nos abandona cuando profanamos nuestra separación con Dios en nuestra calidad de nazarenos espirituales, cuando no entendemos la vida espiritual. Recordando la exhortación de la palabra del Señor, no entristezcáis la obra del Espíritu Santo en vosotros. Hermanos, desde que el hombre cae rendido a los pies de Jesucristo, el Espíritu Santo lo sella. El Espíritu Santo entra en la vida del hombre, pero que ahora el Espíritu Santo empieza a obrar para que el cristiano crezca en la fe. Pero cuando el hombre de fe empieza a jugar con las cosas de Dios, pues entristece la obra del Espíritu Santo, y esa fuerza espiritual mengua, esa fuerza espiritual se puede ir porque el hombre lo ha arrinconado. Y esto era lo que estaba viviendo este hombre. Tenemos que nosotros entonces, mis hermanos, que recordando esta exhortación para la iglesia es para tener precaución. Las aflicciones de Sansón fueron el medio de llevarlo al arrepentimiento profundo como fruto de una fe auténtica en momentos de rebeldía. Este era un hombre de fe. Un hombre que ya había nacido espiritualmente. Este era un hombre que conocía de Dios, que conocía de su palabra, que conocía de cómo el Espíritu Santo obraba dentro de la vida del hombre de fe. Sin embargo, fue rebelde. Sin embargo, vivió una escena no esperada de acuerdo a nuestros principios cristianos. Al perder su vista corporal físicamente, se abrieron los ojos de su entendimiento y de su alma. Al privarlo de su fuerza corporal, suplicó al Señor renovar su fuerza espiritual para poder él aprender y meditar que hubo un tiempo que él tuvo una relación correcta con Dios. Hermanos, esto es lo que les pasa a muchos cristianos que juegan con Dios. Juegan a los cultos, juegan a ser religiosos, juegan a apantallar algo que no viven. Tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces podemos entender, mis hermanos, lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor. La deslealtad del hombre de fe, hemos aprendido que es una deslealtad que pierde fuerzas, pero también es una deslealtad que pierde la vista. Pero hay otra fracción de la Biblia, y noten lo que dice Jueces 16:21. Y le llevaron a Gaza. Esta otra fracción de la palabra de Dios, y le llevaron a Gaza. ¿Qué nos ayuda a entender esto, mis hermanos? Nos ayuda a entender que la deslealtad del hombre de fe también es una deslealtad que pierde la libertad.
Si es una deslealtad que pierde la lealtad, la libertad, mis hermanos, el Señor permite que unos pocos se descarrilen lejos y se hundan profundamente, pero al final los recobra y los salva de hundirse en el abismo de la destrucción, porque son hijos regenerados que están jugando con Dios, pero que Dios les demuestra que no es la forma correcta de vivir. El Señor marca su desagrado por el pecado con graves sufrimientos temporales para la vida de los hombres de fe que en realidad son auténticos. Los hipócritas y carnales pueden abusar de estos ejemplos y lo pueden utilizar para una vida de lujuria y libertinaje. Y los hombres infieles pueden burlarse de ellos cuando caen en pecado, cuando no entienden qué es lo que hay acá en profundidad. Pero los cristianos auténticos, verdaderos, los toman como advertencia, con temor y delicadeza, para no pecar contra Dios, para vivir en una libertad auténtica. Los cristianos con temor de Dios se harán más humildes, dispuestos a velar y ser prudentes, más sencillos, mis queridos hermanos, en su confianza en el Señor, más fervorosos para orar pidiendo ser guardados de caer en pecado, para vivir libres en Cristo. Esto es lo que nos está enseñando lo que está pasando acá en la vida de Sansón. Hermanos, esta libertad nos ayuda a comprender, mis hermanos, que nosotros podemos caer en libertinaje si no tenemos cuidado en lo que es agradable delante de Dios. El hombre de fe dará alabanza por haber sido preservado, y si caen se les guardará para que no se hundan en la desesperación, como fue la realidad en la experiencia del salmista. Hay muchos textos del salmista cuando él habla de su desesperación, cuando él tristemente pecó contra Dios. Hay muchos salmos. Dios puso en el corazón de Sansón, como personaje público, vengar de esta manera en ellos la lucha de Dios, de Israel y la suya. La fuerza perdida por el pecado la recuperó por la oración. Notemos esto: la fuerza perdida por el pecado la recuperó por la oración. Esto no fue por pasión ni venganza personal, sino por santo celo por la gloria de Dios a Israel. Lo que queda en claro por el hecho de que Dios acepta y responde a su oración, una experiencia correcta de vivir en libertad, porque era un auténtico hombre de fe. Se recordó que hubo un momento en que tenía una relación correcta con Dios y que se desvió. El templo derribado no por la fuerza natural de Sansón, sino por la omnipotencia de Dios. En su caso estuvo bien que él vindicara la causa de Dios a Israel como el de Israel. No se le debe acusar de suicida. No procuraba su muerte, sino la liberación de Israel y la destrucción de sus enemigos. No se le puede acusar a este de suicida. Los efectos de su muerte tipifican los de la muerte de Jesucristo, que por su propia voluntad puso su vida entre transgresores y de esa manera destruyó el fundamento del reino de Satanás, que estaba utilizando a estos filisteos, y proveyó para la liberación de su gente. Una figura tipológica de nuestro Señor Jesucristo, que murió en nuestro lugar. Y aunque Él lo hizo por experiencia de rebeldía, tenemos que entender que Él conocía de Dios. Él sabía de la palabra de Dios. Hubo un tiempo que tuvo una comunión correcta con Dios. Mis hermanos, estamos aprendiendo sobre la deslealtad del hombre de fe, y es una deslealtad que pierde libertad. Confundir libertinaje con libertad lleva al caos al cristiano. Ser esclavo del pecado es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Pero quiero que noten, mis hermanos, tenemos otro pensamiento. Para los que tienen sus Biblias, en el 16:21 hay otra pequeña fracción de la Biblia que dice: y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y le ataron con cadena para que moliese en la cárcel.
Aprendiendo sobre la deslealtad del hombre de fe, también podemos aprender que es una deslealtad que pierde su dignidad. Es una deslealtad que pierde su dignidad. La última ciudad encontrada en Palestina, conforme un viajero iba de Jerusalén hacia Egipto, cerca de la costa, estaba casi a 64 kilómetros del lugar de nacimiento de Sansón. Y Sora fue el lugar donde él fue humillado. Para poder nosotros aprender qué fue lo que pasó allí. Y podemos nosotros entonces aprender que la deslealtad del hombre de fe también es una deslealtad que pierde su dignidad. Nada completa los pecados de una persona o un pueblo con mayor rapidez que burlarse de los siervos de Dios y maltratarlos, aunque la causa sea por su propia necedad. Notemos que Dios no fue injusto. Hermanos, cuando caigan líderes, cuando caigan siervos al pecado, no lo deseamos, oramos por ellos, pero si en dado caso llegara la oportunidad, no nos burlemos, no hagamos lo que hicieron los filisteos, porque Dios es un Dios vengativo, ni aún hasta para sus siervos rebeldes. Y cuando nosotros vemos esta escena podemos aprender muchas cosas. Cada uno de nosotros debemos de aprender que nada completa los pecados de una persona o un pueblo con mayor rapidez que burlarse de los siervos de Dios y maltratarlos, aunque la causa sea por su propia necedad. Tenemos que tener mucha precaución. Sansón murió encadenado y entre los filisteos como espantoso rechazo de sus pecados, pero murió arrepentido como fruto auténtico de la fe en Dios, como un día tuvo una relación correcta con Dios. Aunque fue grande el pecado de Sansón como hombre de fe, y aunque mereció los juicios divinos que se acarrió, finalmente halló la misericordia del Señor. Y todo penitente que huya a refugiarse en el Salvador, cuya sangre limpia de todo pecado, obtendrá siempre misericordia tras misericordia. Porque así lo revela la Biblia. Pero aquí nada hay que estimule a ceder al pecado. Aquí nada hay para poder decir, ya que Sansón cayó en ser libertino, en ser carnal, pues también como lo hizo Sansón yo lo voy a hacer, como lo hizo tal líder yo lo voy a hacer. No hay nada de esto acá. Más bien deberíamos de tener mucha precaución, mucho temor. Con la esperanza ellos finalmente se arrepentirán como fruto de su fe auténtico en Dios y serán salvos, así como lo fue Sansón, para aquellos que de alguna manera pasan esta escena y que a veces, hermanos, no lo esperamos, pero puede llegar. Oremos por todos los siervos y todos los líderes que no caigan a esta escena de crueldad, porque el mundo va a burlarse de ellos. Oremos para que Dios los sostenga, para que Dios en su gracia se glorifique, para que no se dé mal testimonio del evangelio. Y la iglesia es la responsable de orar por sus líderes. La iglesia es la responsable para velar para que estos líderes que guían a una iglesia, a un pueblo, a una comunidad como lo fue Sansón, sean responsables para no burlarse y orar para que sean librados de toda tentación. Porque nadie está libre de la tentación. De una o de otra manera se presenta. A pesar de su humillación al final de su vida, Sansón obtuvo su demanda de restauración espiritual, tal y como lo revela la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que su cabello volvió a crecer y mató a 3,000 filisteos, lo que superó la cantidad de hombres que había matado anteriormente, porque era en el poder del Espíritu Santo, era en la fidelidad de la palabra de Dios, era en la obra del Espíritu Santo. Sansón demostró una fe auténtica al clamar a Dios y creer en que éste tendría la capacidad y la voluntad de ayudarlo. Sansón sabía de estas grandes verdades. Sin embargo, Sansón
parece haber deseado la intervención de Dios para una venganza personal y a la vez para la protección de su pueblo, sabiendo quiénes eran los enemigos de su Señor, de su Creador. Mis hermanos, cuando vemos nosotros estos cuadros, nosotros podemos aprender muchas lecciones. Y hoy hemos aprendido, mis hermanos, sobre la deslealtad del hombre de fe. Puede llegar si no velan por su vida espiritual. Pueden llegar si no oran. Puede llegar si no tienen una relación correcta con Dios a través de meditar continuamente en la palabra de Dios en su diario vivir. Puede llegar. Así es de que si usted ve ahí quién está a su lado, que no le gusta la palabra de Dios, no le apasiona la palabra de Dios, no medita la palabra de Dios en su diario vivir, no estamos hablando de culto, estamos hablando de su diario vivir, es una presa fácil para que cometa una tontera. Por eso les digo, no confíe en nadie, confíe en Dios. Y dele gracias a Dios cuando Dios esté obrando en la vida de su esposa, de su esposo, de su hijo, de su nieto. Dele gracias a Dios cuando tienen una relación correcta con Dios. Pero cuando han sido cegados solo por la religión, por 1 hora o 2 horas de culto, son presa fácil para que hagan cosas que no agradan a Dios. Y esto fue lo que le pasó a Sansón. La deslealtad del hombre de fe. Dele gracias a Dios y mira a papá y a mamá que oran, que meditan en la palabra, que gozan de la palabra, que vienen a adorar a Dios en comunión colectivamente, pero que la base es esa relación correcta con Dios, orar y meditar en la palabra, en nuestro diario vivir. No en las horas de culto, no, en las horas de culto se viene a escuchar para ver qué se aprende, para ver si el pastor está a la luz de la palabra de Dios, lo que va a exponer. Pero tenemos la responsabilidad de tener una comunión con Dios colectiva, pero a la vez una relación correcta a cada minuto, a cada hora, a cada segundo, para no caer en una religiosidad. Porque Sansón vivió una época donde su relación correcta fue estable. Es posible que entre 20, 15, 40 años el que esté a su vecindad esté en esta escena. No lo deseamos, le pedimos a Dios que no suceda, pero si no vela, no cuida su vida espiritual, orando y meditando en la Escritura, es presa fácil para ser un hombre desleal, tal y como le pasó a Sansón. Mis queridos hermanos, como hemos aprendido, la deslealtad del hombre de fe. ¿Qué hemos aprendido sobre la deslealtad del hombre de fe? 4 grandes verdades. Que es una deslealtad que pierde fuerzas, que es una deslealtad que pierde la vista, que es una deslealtad que pierde la libertad, que es una deslealtad que pierde su dignidad. Y Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere que vivamos en victoria, teniendo una relación correcta con Dios, una comunión correcta con Dios. Yo quiero orar por ustedes en esta preciosa hora. Pero si hay alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, perdóname porque soy muy fanático a ser religioso, pero yo no oro en mi casa y no leo mi Biblia en mi casa. Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiere reconocer que otra cosa ha tomado el lugar de Dios en su vida? Es posible que sea la familia. Amén. Aquí hay una manita. ¿Hay alguien más? Es posible que sea su esposa, su esposo, su familia, el negocio, los quehaceres. ¿Hay alguien más? Aquí hay una manita más. ¿Alguien más lo quiere hacer? Amén. Aquí hay una manita más. ¿Quién más lo quiere hacer? ¿Alguna manita más? ¿Hay una manita más? ¿Alguien más le quiere decir a Jesús: perdóname, Jesús? No quiero Jesús tener esta experiencia de ser desleal hacia ti. No lo quiero. Señor, quiero que tú obres en mí. Cuando usted vea a su esposo, a su esposa, a sus hijos que no aman la palabra de Dios en su casa, no oran, no se arrodillan en su casa, es una alarma que le está diciendo: cuídense, porque el diablo los va a zarandear y los va a usar.
El problema es que nos han enseñado que ser cristiano es nada más venir al culto. Ese es un problema que han enseñado muchos líderes que no concuerdan con el orden de las Escrituras. ¿Alguien más? ¿Alguien más gusta levantar la mano? ¿Alguien siente que el lugar de Dios lo está tomando otra persona o otro Dios? Porque esto fue lo que le pasó a Sansón. Dalila fue su prioridad, fue su diosa, y no fue Dios. Y ahora tiene que sufrir esto que sufrió. Si no hay nadie más, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque a través de la deslealtad del hombre de fe que pierde fuerza, pierde la vista, pierde la libertad, pierde su dignidad, Dios nos da grandes lecciones para tener precaución y serle fiel. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, en esta preciosa hora, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseña. Gracias, Señor, porque nos redarguye. Gracias, Señor, porque nos libra de todo mal. Y te rogamos, Señor, que en tu gracia nos libres de todo este mal que sufrió este hombre por deslealtad hacia ti. Por favor, Señor, queremos suplicarte tu misericordia y tu gracia para que tú, Señor, nos sostengas en momentos de tentación y que a través de la oración y la meditación en tu palabra sea esa fuerza que glorifica tu nombre para que tu poder se manifieste. Oramos por la vida de mis hermanos que levantaron sus manos. Por favor, Señor, restáuralos, levántalos, hazlos fuertes de nuevo como pasó Sansón, que fue levantado de su ruina con el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Padre, que la gloria y la honra sea para ti. Te agradecemos y te pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.